ponga atención. Y puse una foto así. Ponga atención, hermano. Dígale al que tiene al lado, ponga atención. Para los que no saben, desde hace como 2 meses he venido hablando de un proceso que Dios tenía conmigo. Y un proceso quizás no tan fuerte para algunos o normal para otros, pero nadie sabe hasta que no le toca, ¿cierto? Nadie entiende los procesos porque son individuales. Y este proceso, hermano, me golpeó la fe. Ese hombre de Dios, ungido del Señor, pero en medio de la tribulación, Señor amado, ¿sí me vas a ayudar o no? Señor amado, me siento tan triste. ¿Dónde está mi pastor? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde están mis hijos? Cada proceso, amado hermano, Dios lo utiliza como herramienta para revelarnos qué hay en nuestro corazón. Y yo quiero darle una enseñanza que aprendí en este proceso, porque gracias a Dios el viernes todo se solucionó. Dígale que tiene al lado, todo se soluciona. Es una leve tribulación momentánea. Y aprendí algo que le quiero enseñar en esta mañana: que nosotros oramos fervientemente para escuchar esa respuesta, para escuchar el consejo, la dirección. Y resulta y pasa que Dios, desde el primer día que usted dispuso su corazón, Él ya había respondido. Él habla, solo que nosotros no prestamos atención. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero andamos en estos afanes de este mundo, que aquí en Bogotá uno anda corriendo, hermano. Y entonces uno tiene que firmar un contrato, sobre todo esto de telecomunicación. Y a usted le dicen, uno va rápido, firme ahí, firme ahí. Entonces uno ve una carpeta con unas 3 hojas, letra pequeña. No tiene tiempo uno de leer. Y uno confía. Y aunque ahí está toda la información, ¿uno qué hace? No presta atención, sino incautamente uno ¿qué hace? Firma. El primer mes el descuento, ¿no? Segundo mes usted el chacho. Tercer mes se sube esa cuota casi al doble. Y usted va a alegar, oiga, ¿pero por qué? Por no prestar atención. Dios habla, pero quizás hay mucho ruido, hay muchas distracciones. Y usted le ha venido orando al Señor, Señor, respóndeme. Hermano, ya respondió, pero quizás no hemos prestado atención. Yo no sé si le ha pasado también, pero a veces uno le presta atención a cosas innecesarias, a cosas, amado hermano, que no valen la pena. Y le doy un pequeño ejemplo. ¿Cuántos hemos andado en Transmilenio o en un bus público? Amén, ¿cierto? Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno tenía que ir a largos trayectos, pues uno no tiene nada que hacer. ¿Uno qué se pone a hacer? A escuchar. Y preciso los de al frente están contando ahí pasitico, hablando. ¿No le han contado? ¿Sí supo qué pasó con tal? ¿Y sabe qué hace uno? Presta atención a lo que no tiene que prestar atención. Y yo no sé si a usted le pasó como a mí, pero justo en el momento del desenlace de ese chisme, uno se tiene que bajar. Y uno, ¿pero por qué? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano, le soy sincero. Se ríen del chiste y uno tratando de no reírse para que no se den cuenta que uno está escuchando una comunicación, una conversación ajena. Prestamos atención. El bus puede llevar la música, el ruido de los carros, pero si uno quiere prestar atención, lo hace. ¿Verdad que sí? En esta mañana le pido, preste atención a estos 20, 30 minutos, porque yo sé que Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Preste atención. Y quiero iniciar en esta mañana. Abra su Biblia, por favor, en Job capítulo 33. La mayoría de consejos que frecuentemente nos hacen como líderes espirituales, pastores, es: pastor, Dios no me habla. Hace rato no escucho la voz de Dios. ¿Será que Él se olvidó de mí? ¿Qué hago para escuchar la voz de Dios?
Y si usted se siente así, hoy le respondo, Dios ya le habló. Quizás usted no le prestó atención. Dice en Job, el capítulo 33, el versículo 14. ¿Estamos ahí? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué nos habla Dios? Mire, versículo 17. ¿Cuál es el propósito de que usted esta mañana escuche la voz de Dios? Primero, para quitar al hombre de su obra. Segundo, apartar del varón la soberbia. Tercero, detendrá su alma del sepulcro. Cuarto, y su vida de que perezca a espada. ¡Wow! ¿Para qué Dios te quiere hablar esta mañana? Mire esos 4 principios tan hermosos. Para quitar la soberbia, para quitarlo a usted de su propio camino, amado hermano, para guardarlo de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? De que tomemos malas decisiones, pero sobre todo para darnos vida y vida en abundancia. Piensa en este momento, ¿por qué necesitas escuchar la voz de Dios? ¿Qué quieres que Dios responda en esta mañana? Es más, cuando usted lee Eclesiastés 5:1, mire qué tremendo. Dice que cuando vengamos a la casa de Dios debemos guardar silencio. Y a veces hablamos tanto, hermano, que uno empieza orando como un motor, ¿no? Y sí, pero hay tiempo para hablar y hay tiempo para escuchar. Y la Biblia declara que es mejor escuchar que hablar. Seamos tardos para hablar y prontos para escuchar. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué quieres que Dios te hable? ¿Cuál pregunta le has venido haciendo al Señor? Quiero darte 5 puntos, 5 principios para que usted en esta mañana escuche la voz de Dios, o identifique si quizás ya Dios le respondió y usted no se había dado cuenta. ¿Cuántos quieren escuchar esta palabra? 5 formas de identificar la voz de Dios. Recuerde, el mensaje del día de hoy se llama preste atención. Concéntrese en la palabra, hermano, en la voz de Dios. Primero, la primera forma de identificar la voz de Dios es a través de la corrección. Y quiero hablarle de la voz audible de Dios. Porque Dios habla audiblemente, ¿sí sabía? En una o dos maneras. Y esta primera es audible y trae corrección. Acompáñeme al primer libro de Samuel, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7 al 10. Dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10, por favor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Mire, amado hermano, el joven Samuel, desde que nació, fue consagrado a Dios, en la casa de Dios. Él creció, dice la palabra del Señor, allí en Silo, en el templo de Dios, donde habitaba el arca del pacto. Y quizás así somos muchos de nosotros. Casi habitamos o vivimos en la iglesia, porque yo creo que Él habita en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Le servimos. ¿Usted a qué cree que se dedicaba Samuel, el joven Samuel?
Yo creo que debió ser tremendo servidor, ¿cierto? Consagrado para Dios. Pero ¿sabe? Este joven Samuel no había aún conocido a Dios. ¿Y usted cómo hace para conocer a una persona? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo conocerlo si no lo has escuchado? En Juan el capítulo 10 se me habla que Jesús es el buen pastor. Y dice Jesús que sus ovejas oyen su voz y le conocen y le siguen. No dicen leen su voz, sino que dice escuchan. Y usted esta mañana que ha venido a escuchar la voz audible de Dios. Samuel durmiendo, porque a nosotros nos gusta dormir. ¿Cuántos dicen amén? Escucha el llamado. Esta mañana usted a las 7 de la mañana escuchó el llamado de esa alarma: iglesia. ¿Y qué hacemos cuando nos despiertan? A nadie nos gusta, o personalmente a mí no me gustan. A veces me levanto hasta de mal genio: déjame dormir otros 5 minutos. Y uno pone la alarma 5 minutos después. Entonces uno tiene alarma, ¿no? 6, 6 y 5, 6 y 7, 6 y 10. Límite, 6 y 30. De ahí para allá, ya, y esposa, despiérteme. El joven Samuel escuchó una voz, una alarma: Samuel, Samuel. Pero este joven no supo identificar, no prestó atención, solo escuchó y él pensó que era el pastor, que era Elí. Y a veces somos nosotros, porque yo a veces llamo: hermano, venga a ver, hermano, ¿usted qué está haciendo? Ay, el pastor ya empezó. Cree que estoy en pecado porque no fui el domingo a la congregación. Yo estoy bien. El Señor conoce mi corazón. Y si lo conoce, ¿no le da pena ese corazón, hermano, que el Señor sí conoce? Samuel pensó que era Elí y se levanta y le dice: Señor, dime. No, yo no lo he llamado. Y quizás hay personas esta mañana, vinieron sin invitación. ¿Quién te trajo a la iglesia? Ibas pasando y sentiste un llamado. Unos pensarán: la adoración, es que la música, los vecinos. Otros dirán: no, ¿sabes quién te trajo esta mañana? No fue el pastor, porque este pastor Brian Parra no tiene nada que ofrecerte, solo el evangelio de salvación, que es grandioso, pero yo no cambio vidas, hermano. Si usted está en esta mañana, es porque quizás Dios te está llamando. Nos llama por nuestros nombres, amado hermano. ¿Cuántas veces lo llamó? Dice la Biblia, 3 veces. ¿Y cuánto tiempo te ha estado llamando el Señor? Te ha dicho: tengo un propósito contigo. Y desde que entré, hay una persona en esta mañana que el Señor te ha dicho, Isaías 41:1: porque yo te llamé, porque yo soy tu formador, porque yo te di un lugar y dije: eres mío, eres mío. No puedes huir del Señor. Esa es la voz de Dios, ¿sabía? Lo que usted está escuchando en este momento, porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Samuel no la identificó. El pobre Samuel, ¿sabe qué hizo? Trasnochó a Elí, porque iba y lo despertaba y no dejaba que Elí descansara bien. Amado hermano, hay algunos que dicen: Dios me habló, y no, quizás fue Elí. Pero en este caso de Samuel, era Dios quien llamaba a Samuel con un propósito específico. ¿Y sabes cuál era ese propósito? Dice la Biblia que la voz de Dios escaseaba, que ya no había visión y que estaba a punto de apagarse el fuego, la llama en la casa de Dios. ¿Y sabes por qué Dios te está llamando en esta mañana y quiere hablarte? Porque estamos en tiempos peligrosos. Porque estamos justo en momentos que antes de que se apague la llama, antes de que Cristo venga por su congregación, porque la iglesia es esa llama, hermano. ¿Sabía usted que usted y yo somos la luz de este mundo? Jesús dijo que usted y yo somos la sal de este mundo. Dice en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2: sobre el hombro inicuo, que el misterio, dice ahí, de su accionar ya está en obra, pero hay uno que le resiste. ¿Y sabe quién le resiste? Usted y yo, la iglesia de Cristo. Somos la sal del mundo.
Sin la iglesia, amado hermano, el mundo estaría patas arriba. Había abominación, oscuridad y tinieblas. Pero mientras que la iglesia y el ministerio del Espíritu Santo estén vigentes, hay esperanza, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, amado hermano. Pero está a punto de suceder. En cualquier momento, nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser hoy, otros dicen en un año, en 20 años, cuando sea. Pero Cristo te está llamando para darte un propósito. Samuel lo entendió, Elí lo entendió y dijo: no soy yo, es Dios que está llamando a este joven. Y le dijo: Samuel, si vuelves a escuchar la voz de Dios, no la resistas, sino dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Y yo le pido a usted en esta mañana, no la resistas, dile: Señor, háblame. O quizás ya ha hablado, preste atención, porque estoy seguro que usted va a salir claro en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Si escuchan la voz de Dios, ¿qué quisiéramos que nos digan? Mire, la canción de Juan Luis Guerra que a todos nos gusta, ¿no? Señor, y dime cómo es el sol, y dime cómo es la creación. Y poetizamos la voz de Dios. Y sí, pero lo primero que Dios habla a Samuel no es: hola, ¿cómo estás? Sino, ¿sabe qué es lo primero que hace el Señor en la vida de Samuel? Denuncia el pecado de la casa de Elí. Trae corrección. Oiga, no le dio ni el buenas tardes ni el buenas noches. Disculpe, lo interrumpo. Yo sé que usted está durmiendo. Yo sé que hoy es domingo por la mañana. Es que le tengo que hablar. No, hermano, Él es el Rey de Reyes. Y cuando Él manda a llamar, manda a llamar. Y no da excusas ni nada. Va diciendo qué va a hacer. Y dijo: haré cosa tremenda. Traeré cosa que no han visto en la casa de Elí, por cuanto me han desobedecido, por cuando han profanado el altar del Señor. ¿No le parece eso tremendo? Queremos escuchar la voz de Dios, pero ¿sabe? A veces realmente queremos escuchar lo que queremos escuchar, esta carnalidad, ¿cierto? Que nos va a bendecir. Usted dice: ay, bendición, aleluya, que va a cambiar el problema, amén. Pero ¿sabe qué te dice el Señor en esta mañana? Igual que le dijo a Samuel: si sigues en pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Esa es la voz de Dios, que no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a la santidad. Que su voluntad, amado hermano, es su santificación, y que nos alejamos de la fornicación y del adulterio. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Efesios 4:30. ¿Por qué contristáis al Espíritu Santo? Y en este mismo capítulo 4, unos versículos antes dice: airaos, pero no pequéis. No dejéis que el sol se ponga a vuestro enojo. No deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? No solo habla de la ira, sino habla de la obra de la carne. Y cuando usted le da lugar a su carne, le da lugar a Satanás, y contrista al Espíritu Santo, y entra el pecado, y el pecado nos va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Samuel hubiera podido preguntar: Señor, dime qué profetizar, o cómo estás, o mil cosas. Cuéntame cómo están mis ancestros. Bueno, no sé qué. A veces quisiéramos que Dios nos dijera, amado hermano. Pero lo primero que Él hace, ¿sabe qué es? Corregirnos. Porque Él quiere, recuerde, ¿para qué la voz de Dios? Para vivificarnos, para alejar al hombre de sus caminos, y que usted y yo podamos cumplir su propósito. ¿No le parece tremendo, amado hermano? ¿Sabe? Elí al otro día viene y le dice: bueno, Samuel, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno escucha: es que Dios me dijo que tomara esta decisión, y ¡pum!, tremendo testimonio. Dios me dijo que me apartara de esas personas, y ¡pum! Pero ¿y qué cuando yo no escucho la voz de Dios? O no le presto atención. Nos dan unos celos. Seamos sinceros, a mí me da celos. Y a veces le digo: Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Estás usando ya más a otros? ¿Qué pasó, Señor? Elí se acerca y le dice a Samuel: no me encubras nada, dígame las cosas como son. Samuel, ¿qué hace? Si usted escucha la voz de Dios, en su boca va a estar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Samuel no le encubre nada a Elí, y le dice el juicio que iba a venir. ¿Y cómo responde Elí? Que el Señor haga como Él quiera, porque Él es Jehová.
que me añada y que Él verá qué hace. Le pregunto, ¿en Elí hubo arrepentimiento o remordimiento? ¿Elí corrigió a sus hijos o fue un alcahueta? En esta mañana, amado hermano, tienes dos opciones: o reconoces tu pecado o te apartas de él. O reconoces y realmente le dices: Señor, perdóname y no lo vuelvo a hacer, ayúdame, dame dominio propio. O la segunda, como Elí, te justificas. Dice que el Señor mire a ver si eso está para perderse, listo. Si es un divorcio, bueno, me divorcio. Si hay que lo que sea, pero tenga cuidado. Termina el capítulo 3 del primer libro de Samuel enseñándonos que Jehová volvió a Silo, a esta ciudad, gracias a que Samuel escuchaba la voz de Dios. Y como los caminantes de Emaús, amado hermano, se hace tarde, no dejes que el maestro siga de largo. En esta mañana escucha la voz de Dios y corrige tus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Quizás ya te he hablado: pastor, ¿qué hago con esto? Hermano, fácil, ponga en orden su vida, ponga en orden sus caminos. El pecado nos gusta porque a esta carne le gusta pecar. El Salmo 25 dice que a esta carne le gusta, pero su alma y su espíritu deben gustarle más las cosas del espíritu. Por eso, ¿querías escuchar la voz de Dios? Aquí está clara: aléjate del pecado, aléjate de la fornicación, del adulterio, del robo. El que roba, ya no robe más. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quizás está con malos hábitos, y esto te lleva, tuvimos la reunión de hombres el viernes, vigilia. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Vigilia de hombres. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Todos somos humanos, confesamos unos con otros y fue una bendición. Pero los malos hábitos, mucho tiempo en el celular hablábamos, que nos va a llevar a la concupiscencia. Y en Santiago 1 dice que la concupiscencia es la que hace pecar al hombre. Y quizás hay personas que dicen: pastor, tengo sueños húmedos, mojados. Yo ni sabía que era eso, hermano. Cuando, no, esos son sueños pornográficos, hermano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás alimentando tu concupiscencia, viendo imágenes que a Dios no le gustan. Y es inevitable, hermano, porque las redes sociales están llenas de este tipo de circunstancias. Los influencers de hoy en día nos influencian a la carne, al pecado. Y ese no es el propósito de Dios. Pero hay un influencer que marcó la vida en un antes y en un después, y se llama Jesús de Nazaret. Sé como Cristo, amado hermano. Fácil, ¿quieres que el problema se solucione? Pon en orden tu vida. Si estás en fornicación, cásate. Si estás en adulterio, sepárate. Ayúdenme, solucionemos rápido. Mire, prácticamente, si robas, ya no robas más. Si te gusta el chisme, había como un reto: póngase una cinta en la boca y ya, hermano, muérdase la lengua. Si tu mano derecha te es ocasión para pecar, pues nos va a tocar, traigan un cuchillo, porque es mejor entrar sin una mano al reino de los cielos que no completos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, de verdad le aconsejo: si su problema es la música secular, pues hermano, quítela de su vida. Si el problema es un televisor en su cuarto, sáquelo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si su problema es el dinero, pues amado hermano, llénelo con la palabra de Dios, sírvale al Señor, no te va a dejar en vergüenza. Si usted en esta mañana decide entregarle su vida a Cristo y poner orden en su corazón, en su hogar, créame que no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. El Señor no lo va a dejar tirado. Pero a veces decimos: ¿por qué Dios no responde? No, ya respondió. Ahora nos toca a nosotros obedecer lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Voz audible del Señor. ¿Cuántos escuchamos la voz audible del Señor? Decía un pastor en otro lado: arrepiéntate. Y ese era casi su eslogan. ¿Y sabe que tenía razón el hombrecito? A diario, usted todos los días pídale perdón al Señor.
Señor, hoy me arrepiento. Decía aquellas, anoche debí roncar, no dejé dormir a mi esposa. Perdóname, Señor, por si incomodé. Perdóname, Señor, si a diario vemos lo que no tenemos que ver, si escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Seamos sinceros, pensamos a veces como no debemos pensar. Pídale perdón al Señor en esta mañana. Dile: Señor, perdóname, tú sabes que te amo, pero pon orden en mi corazón, en mi vida. Ahí va a estar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, nos guarda de la muerte. Este me encanta, hermano. Números capítulo 22, versículo 28 al 34. Mire, en uno estaba la voz de Dios audible, pero en otro usa hasta las bestias, hermano. Usa hasta las piedras. ¿Sí le ha pasado? Que usted va a cometer una mala decisión y va a Dios y usa hasta el incrédulo para decirle: oiga, ¿y usted por qué? ¿Acaso usted no es cristiano? Hay incrédulos que tienen más fe que uno, hermano, en unas circunstancias muy propicias. Aquí usa una bestia el Señor. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho? ¿Cierto? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaán respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y la pobre asnita dijo a Balaán: no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a esta pobre asnita ya 3 veces? He aquí yo he salido para resistirle, porque tu camino, mire lo que dice, es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también te hubiera matado a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Cuántos dicen amén por esto? No, mire, este es el proceso que yo viví este tiempo. Un proceso, amado hermano, económico. Y veía que las cosas no estaban saliendo como yo las estaba pensando. Y en esa circunstancia, cuando las cosas no pasan como usted las espera, ¿qué pasa? Le soy sincero, viene la amargura, ¿no? Y entonces uno empieza a hacer más fuerza. Y si esto no se abre, pues yo le hago más fuerza y le hago más fuerza. Pues Balaán iba a un camino a maldecir al pueblo de Dios, pero Dios se le puso en su camino, porque le prometió a Abraham en Génesis 12 que todos los que lo bendiceren serían bendecidos, y todos los que maldigan al pueblo de Dios serían maldecidos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso bendecimos a la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Pilas, no respaldamos sus ideologías políticas, pero bendecimos a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Balaán iba por sus caminos como usted y yo vamos por nuestros caminos, nuestros sueños, nuestras decisiones, nuestras metas. Pero la pobre asnita tenía más discernimiento que este hombre llamado Balaán, que este profeta. Y sabe, empezó a resistir. No quiero. Y el otro que empezó a pegarle a la pobre asnita. Dele duro. Mire, qué tremendo que Balaán no se sorprende de que la bestia le hable. Era tanta la ira, era tanto la manera de que las cosas se nos salen de control, que hasta le respondió a la asna. Imagínese que usted tenga un perrito y usted bien geniado pegándole al pobre perrito. Y oiga, ¿pero qué? ¿Acaso no me consientes en la noche? ¿Acaso no me sacas todos los días a hacer chichi y demás? Sería gracioso, ¿no? Bueno, le daría uno miedo. Imagínese esa asnita hablando. Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 10, dice: si el hierro se embotare, o sea, si hay que aplicar el doble de fuerza, amado hermano, ahí no está el Señor. Mas la sabiduría es provechosa.
¿Sabes quizás cómo Dios ya te habló? Porque usted está haciendo mucha fuerza. Sí, hermano. Mire, le quiero contar algo. A veces tenemos unos sueños y unas metas. Un hombre me decía: pastor, lo mío es el canto. Estudió música, estudió canto, pero la verdad no tenía el don. Y uno tiene que ser sincero con uno mismo. Y aunque se esforzaba y esto, no estaba la voz. Y el hombrecito toda la vida resignado: yo voy a ser artista, voy a ser famoso. Pero la realidad era otra, hermano. Y Dios le abría unas puertas de trabajo porque era una persona próspera. Y un día dijo: pastor, ¿pero qué hago? Y quizás usted se siente de esa manera en esta mañana. Estudiaste una profesión, pero ves que las cosas no se están dando. En el ministerio muchas veces pareciese que las cosas no fueran como lo esperamos. ¿No será que estás haciendo mucha fuerza? ¿No será que Dios ya respondió y te dio un no? Y es nuestra obstinación que quiere que esa puerta se abra, pero nunca se va a abrir, porque es Dios que te quiere ubicar y guardar tu vida y tu alma, amado hermano. Quizás ya respondió y lo que has venido haciendo es mucha fuerza y pegándole no al asna. A nuestras espositas somos las que le pegamos. No le estoy diciendo asna a mi esposa, hermano. Pero en este proceso de 2 meses, hermano, yo empecé a hacer fuerza. Y empiezo a hacer fuerza. Y los más cercanos son los que sufren. ¿El pastor? Sí, el pastor, hermano, es de carne y hueso. Y cuando las cosas no se dan, los que sufren es mi pobre esposita, hermano. Y yo con una ira y con una ansiedad. Y Señor, ¿pero qué está pasando? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Y con cuidado con la abuelita. ¿Sabe qué me hizo el Señor, amado hermano? Si te piden la capa, tú entrégala. Bendice a tus enemigos. Si te golpean, da la otra mejilla. Hermano, decirlo es muy bonito, vivirlo es otra historia. No queremos, pero esa es la mejor manera de que usted no haga fuerza. Quizás estás en un problema en este momento tremendo, un problema jurídico, un problema legal. En esta mañana te digo: suelta. Si no se ha solucionado, es porque quizás Dios quiere probar tu corazón. Entendí que mi provisión no depende de un bien inmueble en este proceso. Entendí que las personas nos van a fallar, que mi estabilidad emocional no depende de las personas ni de las cosas materiales o el conocimiento que pueda tener, aún con la palabra. Entendí que mi dependencia depende del Espíritu Santo de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso Dios ya respondió. ¿Estás haciendo mucha fuerza? Cambia de táctica, hermano, te vas a desgastar. Aquella mujer que quiere que su esposo cambie, y entonces está la cantaleta, ¿no? Ese es un instrumento bien afilado que tiene la mujer. Si no ha cambiado, esa no es la manera. ¿Claro o no? Y usted haciendo fuerza, pegándole a ese pobre hombrecito como un asno, ¿no? Y dele usted, oiga, y sí, el hombre es una bestia, hermano, un asno. Pero no era la manera, porque el que abrió la boca de ese asno fue Dios. El que cambia corazones es Dios. Papás, se van a desgastar si piensan que ustedes pueden cambiar a sus hijos. Pilas, no me malentienda. Ore por sus hijos y déles un testimonio de verdad a sus hijos. Job lo intentó. Estos hijos andaban de fiesta en fiesta y él ofrecía holocausto y venía y los lavaba frecuentemente. Y le pregunto, ¿vivieron sus hijos? No, murieron, amado hermano. Pero ¿sabe? Cuando usted y yo buscamos del Señor y les damos un testimonio, nuestros hijos pueden alcanzar misericordia. Cada quien dará cuentas al Señor, hermanos. Mire, yo recuerdo, mi papá venía y me imponía manos durmiendo y me daba rabia. Y decía, santidad al Señor, ay, ay, ay. Créame que el otro día me despertaba de mal genio. Y más necio, no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia. Mi mamá, hermano, es que no le cuento porque mi mamá no está presente. No, en serio,
Todas las mañanas, caminando con Cristo, yo quiero estar a todo volumen a las 6 de la mañana, hermanos. Mi cuarto era la oficina de la iglesia, porque la iglesia inició en la casa. Entonces yo ya abría mis ojos y habían dos hermanitas haciendo ahí sus cosas, y una en calzoncillos y todo. Le estoy diciendo las cosas como son. ¿Usted cree que eso cambió mi vida? Al contrario, más me resistía. Pero vino un día donde Dios escuchó la oración de mis padres, y fue Dios que vino y me tocó, me reargulló, reconocí mi pecado. No necesité la cantaleta de nadie, pero sí recordé los consejos de mi padre y el ejemplo de su hogar, y le dije: Cristo, perdóname, te necesito, cámbiame a la obra como lo hiciste con ellos, dala conmigo. Y hoy podemos testificar de un fruto de que había un pastor, amado hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. No hagas fuerza. Es que es difícil, porque cuando se nos sale algo de control, lo primero que queremos hacer es fuerza, ¿verdad? Pero Zacarías 4:6, ¿qué dice? No es con fuerza, ni con ejército, ni con jabalina, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Necesitas al Espíritu Santo. Si Balaán hubiera seguido por ese camino, muere. Si sigues por tus caminos, mueres. Dirás: pastor, me echaron de la empresa. Pastor, no se me dio el viaje, me negaron la visa. El pasaporte hasta me lo negaron, pastor, que es un derecho de como colombianos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios te está cuidando, porque Dios te está guardando. Job, no entiendes, tu mente es tan chiquita que no entiendes la soberanía de Dios. Pero Dios está trabajando en tu carácter. Dios te va a bendecir, sí, pero hasta que te arrepientas, número uno, y segundo, hasta que cumplas el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hay que salir de este servicio a pedirle perdón a varias personas. Yo ya le pedí perdón a mi esposa, porque estos 2 meses, terrible, hermano. En serio. A Josué le pedí perdón, hermano. A una que otra oveja que quizás me vio un poco desanimado, y reconozco mi pecado públicamente. Pero también reconozco, como el apóstol Pablo, que en la debilidad es donde Él se perfecciona. Y culminando este proceso, un día le dije: Señor, es que soy tan débil, soy muy débil. Yo no tengo palabras para pelear esta batalla, no tengo la fuerza, no tengo a mi padre, que era el que siempre hacía y solucionaba. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? No estás huérfano, yo estoy contigo, yo soy tu formador, tú eres mío. Y hoy Dios te dice eso: en la debilidad Él se perfecciona. ¿No puedes? Gloria a Dios, deja que Él sí puede. Por eso usted cierre sus ojos en este momento. Dígale: Señor, gracias por la prueba. Sí, hermano, dígale: gracias por este proceso económico, Señor. Lo perdiste todo, dile: gracias, Señor. Hay una persona que en esta mañana vino porque su hogar está destruido. Dile: te doy gracias porque hoy te conozco. Mi estabilidad emocional no depende de una persona. Como Balaán, el ángel de Jehová se revela y él dice: casi muero. Por eso usted dígale: casi muero, Señor, pero hoy me estás hablando. Miren, este proceso, abra sus ojos. El Señor me dijo que cediera. No quería ceder, porque nos cuestan nuestras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo cuando es plática, sobre todo cuando son cosas materiales. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Ceda. Hermano, no queremos. Pero el que dejare a padre, a madre, hermanos, posesiones, todo en obediencia a Cristo, dice ahí: primero obtendrá 100 veces más y vida eterna. ¿Usted está dispuesto a ceder?
¿Sí o no? Pastor, es la demanda. Entregue, hermano. Obviamente, asesores de su abogado, ¿no? Pero sea, hermano, demuestre que Cristo está en usted. Ponga la otra mejilla. Vamos a bendecir a los que nos han hecho daño. ¿Cuántos dicen amén? A veces se burlaron de mí, hermanos, y la verdad no me gustó. Y yo quería sacar al viejo hombre, pero el viejo hombre está crucificado con Cristo, hermano. Y dije no. Y el Señor me dijo: bendícelos, bendice a sus hijos, bendice a sus generaciones. Y yo no quiero. Pero hermano, cuando usted obedece, ¿sabe qué hace el Señor? Limpia nuestro corazón. Nos da un corazón de niños. Y la gloria de Dios la podemos ver. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Guardaba la voz de Dios por el camino de la muerte. Número 3, afirma el propósito de Dios. La voz de Dios afirma nuestro propósito. Recuerden, en el primero, la voz audible de Dios. En el segundo, usa hasta animales, bestias, hermano, hasta piedras. Pero ¿sabe que Él puede usar cosas para hablarnos? ¿Sí sabía eso? Mire en Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una ¿qué? Llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, era como un árbol, imagínense, echando fuego. Entonces Moisés dijo: iré yo a Jehová ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él, ¿cómo fue seducido? Por un objeto, por algo. Dijo: oiga, y mire, eso se prendió. Y sabía que Dios nos puede hablar también de esa manera. Y quizás ya lo ha hecho. Escuchaba el testimonio de Danilo Montero, cómo él terminó siendo el pastor de Lakewood. Y tremendo, salió una noticia. Hubo el atentado terrorista allá del 11/11, allá en los Estados Unidos, de las Torres Gemelas. Y justo cuando él vio esa noticia, vino la voz de Dios. Él vio y dijo el Señor: te quiero en Estados Unidos. Mire cómo lo hace a Dios en algunas maneras. Katherine Kuhlman un día estaba en Los Ángeles después del fracaso de su matrimonio por vivir en adulterio, y vio allá en una calle de Los Ángeles que decía One Way. Y ella dijo: el Señor me está llamando. Y vino la voz de Dios y le recordó el propósito que tenía con ella. Y yo tengo un ejemplo también que viví. Y piense usted en su ejemplo, amado hermano. Cuando iniciamos el ministerio fue muy difícil, fue muy doloroso. El Señor nos pidió todo, fue la agonía de la muerte, porque morir duele y duele mucho. Nos pidió nuestros sueños, nos pidió nuestros amigos, nos pidió nuestra economía, nos quitó todo para que aprendamos a depender solo de Él y no de nosotros mismos. Pero hubo una temporada, hermano, que yo dije: renuncio. No me ven, no me honran, mi hogar está pasando por turbulencia, no veo nada, Señor, veo un desierto. Entregué las llaves de la iglesia y dijo: me voy a otra nación a buscar mi sueño americano. ¿Sí le ha pasado o no? Y sabe que lo hice, hermano. Pero un día, destrozado, iba caminando, iba en mi carro, y justo aquí en la 27 había un afiche grande con unas letras. Y yo destrozado, cuando le dije: Señor, no quiero nada más. ¿Y sabe qué decía esa casa? Que Dios la bendiga y sus propietarios, quien puso eso, sea respaldado y próspero en el nombre de Jesús. Decía en aquella pancarta, Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para os dar lo que esperáis. Hermano, yo iba tan desanimado, pero en esa pancarta encontré vida, encontré un propósito. El Señor me levantó, y quizás como Moisés dije: Señor, no sé hablar, Señor, no sé hacer nada, no sé hacia dónde voy, ese pueblo no me va a escuchar. Pero el Señor me dijo: yo soy el gran yo soy, e irás donde yo te envíe. Y hoy te está diciendo eso. Dices: no puedo, no tengo. Hermano, ya Dios respondió. Usted con vida, usted con metas, con visiones, con sueños, cree que Jehová, tu Padre, tiene un propósito contigo.
sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ti. Piensa en este momento que ha usado Dios, que ha usado el Señor para atraer tu atención. ¿Sabes yo cómo llegué a una congregación? No fue por mis padres, fue porque un día usó una guitarra. Y cuando entré a la alabanza, hermano, me apasioné por un instrumento, por una cosa, pero Dios la usó para que yo sea un salmista. ¿Por qué viniste a la congregación? Unos a veces vienen por el pan, otros por el vino. Unos a veces vienen por un favor, otros por un mandado. Como te haya traído el Señor, si el Señor está en este lugar, afirmará tus pasos, amado hermano. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Número 4. Son 5. ¿Cuál es el 1? Trae corrección la voz audible del Señor. Número 2. Usa hasta las bestias para guardarnos de la muerte. Número 3. Afirma el propósito de Dios, aún hasta usando cosas, hermano, objetos. Número 4. Nos da esperanza hacia el futuro. Nos da esperanza hacia el futuro. Y quiero hablar de los sueños. ¿Hay soñadores aquí? ¿Sí tienen sueñitos o no? ¿Y son sueñitos de Dios o no? Ahí sí. Mira, hermano, quiero hablar de Jacob. Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. ¿Sabe? Jacob capítulo 28, ¿en dónde está? En Betel. ¿Y Betel qué significa? Casa de Dios. O sea, es como usted y yo cuando venimos a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Betel llegó a la congregación, Jacob llegó a la congregación vuelto nada, hermano, como cuando usted y yo llegamos a la casa de Dios. Mire, Jacob llegó con las consecuencias por ser un usurpador, por ser un ladrón. Y hermano, todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Jacob llegó perseguido por su familiar, por su hermano, lo quería matar, porque es que él trampió, hermano, porque es que él robó, porque es que él no honró a su papá ni a su mamá, engañando a su padre que estaba ciego, hermano, porque él tuvo en poco a su hermano. ¿Y sabe qué hizo? Le robó la bendición, la primogenitura. Fue ventajoso, fue desleal. Aquí habría una lista, amado hermano, tremenda. Pero la consecuencia lo lleva a Betel. Y dice la Biblia que ni siquiera tenía dónde sentar su cabeza. O sea que económicamente ¿le sirvió de algo la trampa? ¿Le sirvió de algo el chanchullo? El chunchullo no, el chanchullo. No le sirvió de nada. Y amado hermano, así es Egipto, lo veíamos hace 8 días. Egipto ofrece, pero de una vez que hace, intereses y usura, y nos roba todo, hermano. Por eso usted debe tener cuidado y no ser incauto, porque Egipto con sus luces es donde el más incauto cae tras Egipto, pero nos vuelve esclavos de su sistema. Jacob en el capítulo 28 fracasado, perdió en un solo golpe quizás a su familia, 20 años donde no los pudo volver a ver, perseguido, no sabía hacia dónde dirigirse, nada. Pero justo en Betel tuvo un sueño. Dígale que tiene al lado, un sueño, una visión. Y Dios nos habla a través de los sueños. ¿Sabe por qué yo le digo que en este proceso yo cedí? No porque esta naturaleza humana quisiera, porque no queremos ceder. ¿Cuántos dicen amén? Es porque Dios me mostró en un sueño cómo yo cedía. ¿Y cómo son esos sueños? Yo quiero que usted los piense. A veces tenemos sueños donde nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos haciendo cosas. No sé, ¿usted ha tenido sueños donde se ve ministrando? Es que predicando. O se ve sueños quizás haciendo en un trabajo, en una empresa, en una posición. Usted dice, pero ¿de dónde es este sueño? Ahora también sueños haciendo cosas indebidas, según cómo esté su corazón, amado hermano. Pero cuando son sueños de Dios, Él nos da esperanza hacia el futuro. Y en ese sueño Jacob vio a Dios, donde Él le dijo: yo estaré contigo, yo cumpliré las promesas de tus ancestros en tu vida. Tranquilo,
Y Jacob dijo, cuando despertó, no me había dado cuenta, pero Dios está conmigo. Por eso yo quiero que usted en este momento piense, ¿qué sueños Dios te ha dado? Mire, Dios me mostró clarito, me mostró 2 meses antes, ya me había hablado qué iba a hacer, pero mi naturaleza humana dije, Señor, págales conforme a sus obras. Señor, que el fuego de Dios consuma el altar. Pero ya me lo había mostrado, no había prestado atención. Por eso usted en esta mañana preste atención. Dios, ¿qué ha dicho de ti en sueños? Si te has visto predicando, la pregunta es ¿por qué no lo estás haciendo? Si te has visto en una buena empresa, hermana o hermano, ¿por qué no has querido iniciar ese proceso académico? ¿Te ves en las naciones? ¿Por qué no has iniciado el curso de Open English? Bueno, no le hago publicidad a ningún curso. A un curso de inglés, ¿cuántos dicen amén? ¿Por qué no le has dado la obediencia al Señor? Y si piensas que fue una frijolada, pues hermano, toda la vida vas a vivir de frijolada en frijolada entonces. No, hermano, tome los sueños de Dios en realidad. Hay sueños que a veces no entendemos. Si usted no tiene, en Estados Unidos una mujer me dijo, pastor, me soñé con un ave, y esa ave venía a una montaña y se volvió un sueño que yo ni lo entendí. Y yo dije, ¿y usted qué discierne de ese sueño? Listo, entonces si es de Dios ya lo va a entender. Pero como usted no lo entiende, Dios habla clarito, hermano. Dios no usa clave morsa. Él lo que quiere lo va a ir pidiendo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mira este ejemplo tan tremendo, el de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. O sea, esto fue un sueño, hermano. Y Salomón debió verse a sí mismo. Y Salomón, ¿qué respondió? Señor, dame lo que había en su corazón. Y si Dios le habla a usted, y usted, Señor, dame el último Ferrari. ¿No es en serio? ¿Qué había en el corazón de Salomón? Él quería agradar a Dios. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Quizás ya te lo ha respondido en sueños. En sueños hay personas que han visto que Dios les dice, aléjese de esa persona, porque ven problemas en los sueños. O quizás en los sueños ven como Faraón, 7 vacas flacas, ¿se acuerda? Que se comen las 7 vacas. Que dígale, Señor, dame entonces discernimiento. Como Daniel, que reveló tremendo sueño que tuvo Nabucodonosor. Sueños escatológicos, hermano. Una niña hace poco me decía, pastor, de otra iglesia, yo me soñé que sonaba una trompeta. Y mis papás, que son jóvenes, tenían muchas canas. Y cuando yo los vi viejitos, en un momento desaparecieron. Y mucha gente empezó a desaparecer. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Una niña, amado hermano, estamos hablando de 14 años, 13, 14 años. Tremendo sueño, ¿no le parece? ¿Qué ha dicho Dios de ti? Cristo viene pronto. ¿Cuántos hemos tenido ese sueño que Cristo viene? Yo lo he tenido y ni siquiera estaba bien con Dios. Y créame que esa mañana todo asustado, papá, ore por mí. Si Dios te muestra eso, es para que te afirmes en tu fe y para que no seas como aquellos que se van a quedar del rapto. ¿Qué te ha dicho en sueños? Y si te has visto sirviendo, obedece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Termino, número 5. ¿Cuál era el primero? Nos trae corrección la voz audible del Señor. Número 2, usa hasta las bestias para cuidar nuestros malos caminos. Número 3, afirma el propósito de Dios hasta usando cosas, hermano. Número 4, nos da esperanza hacia el futuro hasta a través de sueños. Jacob y Salomón soñaron y supieron su futuro. Hubo esperanza. Número 5 y último, aviva nuestra fe. La voz de Dios, ¿qué hace? Aviva, afirma nuestra fe. Y hablo de los caminantes de Emaús. A través de cómo nos va a hablar del Señor. Míreme aquí, a través de la Biblia. Esa es la más certera, amado hermano. A través de la palabra de Dios. Dice allí, versículo 30 de Lucas 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo partió y les dijo:
Entonces, cuando se partió el pan, que es un símbolo de la palabra, y se los dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Mire, yo lo hice la semana pasada ya para culminar el proceso que les cuento. Y dije, bueno, Señor, háblame. Porque no sé, recuerde, preste atención. Él ya había hablado, pero a veces queremos que nos confirme, nos reconfirme, nos vuelva y nos reconfirme lo que ya nos dijo. Y Dios es tan bueno que sabe qué hace, vuelve y lo hace. Él lo hace, hermano, por amor a nosotros. Y entonces vengo y yo abro la Biblia. Háblame. Mire este chiste que le quiero contar. Me parece gracioso, de la vida real. Hace poco viajé con mi hermano a vacacionar. Entonces mi hermano me estaba proponiendo un negocio y me dijo: Brayita, no, usted invierta esto. Y le digo: voy a invertir lo que la Biblia me diga. Y de verdad, llego y abro la Biblia, y ¿sabe qué página me salió? La página en blanco, de la mitad. Y me dio una risa porque dije: voy en ese negocio con cero inversión, pero voy en ese negocio. Y mi hermano quedó con cara de Así es el Señor, hermano. Dígale, si usted quiere ser un poco más explícito con el Señor, pero dime, abra la Biblia, hermano. Dígale: Señor, ¿qué me quieres decir? Y no lo coja al pinochazo, porque quizás no funciona de esa manera. Pero usted comienza a coger un texto bíblico, como me pasó esta semana, y fui al Salmo 42. No fue tan claro. Fui al Salmo 43. Empezó a ser un poco más claro. Llegué al Salmo 46:10. Y todo el suceso, el salmista se sentía turbado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero la conclusión grande de todos estos capítulos era: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Me habló claro. Quédese quieto, hermano. ¿Acaso no puede ver que yo soy Dios? ¿Estás buscando una respuesta? Quédese quieto. La salvación proviene de Jehová. No le digo échese a dormir, no. Quédese quieto, confíe en el Señor. Usted sea diligente con lo que tiene que hacer. Tenga fe, busque del Señor, ore, ayune, clame, pero quédese quieto. No haga justicia a mano propia. Deje que Dios lo vaya guiando como un río. El río de Dios es bueno, amado hermano, agradable y perfecto. Por eso en esta mañana mi conclusión es: cuando dice ahí, cuando se partió el pan, fueron abiertos sus ojos y ellos dijeron: claro, Jesús venía caminando con nosotros, no ardía nuestro corazón. Oro para que tus ojos sean abiertos. Jesús no te ha dejado. Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Que sí, viviríamos aflicciones en este mundo, pero no se preocupe, porque Él ha vencido el mundo, amado hermano. Por eso mi conclusión es, puse una frasecita: si la voz de Dios llegas a escuchar, tu atención le debes presentar. ¿Dios ya te ha hablado? Preste atención. Sí, sí te ha hablado. Ahora obedece. Póngase de pie, por favor.